Voy a ir a dos pasajes que para mí son los más contundentes para poder entender esto, ¿sí? Cuando hablamos del infierno, hay algunos que postulan algunas cosas diferentes y ajenas a la Biblia. Por ejemplo, la doctrina del aniquilacionalismo o la doctrina de la aniquilación, simplemente. ¿Qué enseña esto? Esto enseña que Dios no va a dar un castigo eterno a las personas. Esto enseña que cuando llegue el juicio final, Dios simplemente va a aniquilar a las personas, a los hombres. O sea, los va a destruir y dejarán de existir para siempre. No solo en forma corporal, sino también en forma espiritual. O sea, no existen más. Por lo tanto, no van a sufrir eternamente, sino solamente van a sufrir en el momento que cae el fuego y los destruye, pero ya no existen más. Eso se llama la doctrina de la aniquilación que lo sostienen, por ejemplo, los adventistas y los testigos de Jehová. Usted recordará que adventistas y testigos de Jehová tienen una misma raíz, ¿no? Originalmente ellos eran uno, pero en su historia se dividieron, y, ¿no? Entonces formaron adventistas por un lado, testigos de Jehová por otro lado. Pero, aunque tienen diferencias doctrinales entre ellos, mantienen algunas de las cosas que sostenían cuando estaban juntos, ¿no? Y esto es una de esas cosas, ¿no? La aniquilación. Ellos creen que Dios no va a castigar eternamente a las personas. Ahora, por ahí te van a dar sustentación bíblica. Bueno, no es que la Biblia sustente eso, sino que ellos van a usar palabras, versículos de la Biblia para intentar sustentar o demostrar su doctrina de la aniquilación. Por ejemplo, cuando en los evangelios, de repente usted lee los evangelios y usted le va a citar, pero ahí claramente Jesús habló de un infierno eterno, ¿no? Y usted lo va a poder leer en los evangelios. Pero ellos dicen, no, la palabra infierno ahí en la lengua original es el Gena. ¿Y el Gena qué era? El Gena era el basurero, la cloaca de la ciudad. Muy bien. Y entonces Jesús no se refería a un lugar de fuego donde van a ir eternamente las personas, sino se refería a ese lugar de basurero que estaba fuera de la ciudad, donde muchos eran echados ahí, o sea, expulsados de la ciudad, ¿no? Y Jesús se refería a ese tipo de castigo. ¿Hay algo de verdad en esto? Sí, hay verdad en eso. Pero la Biblia, y ahí está lo bueno de estudiar la Biblia en panorama, la Biblia no solamente habla del Jena, la Biblia también habla de un lago de fuego. Y cuando Apocalipsis capítulo 20, lo vamos a ir a ver después, habla acerca de un castigo eterno, no habla del Jena, habla de el lago de fuego. De ahí que hay que diferenciar. Justamente hace poco me hicieron la pregunta, hace unas horas atrás. Me dijeron, pastor, ¿es lo mismo el infierno que el lago de fuego? Yo dije, no, no es lo mismo. Tengo un artículo en mi blog, Argumentos Bíblicos, donde les detallo todo, ahí con todo con pasajes bíblicos, ¿no? Ahí está la explicación más detallada, ¿no? Pero por ahora vamos a ir a lo más rápido, ¿sí? Bueno, entonces hay que diferenciar lo que es el infierno, que en el Antiguo Testamento lo vas a ver como Seol, para el Nuevo Testamento en el griego lo vas a ver como el Hades, ¿ya? Que era el lugar de los muertos, ¿sí? Pero el infierno del que estamos hablando, donde van las personas que están sin Cristo, es la parte del Hades o del Seol, que es el lugar de tormento. Jesús habló de eso en Lucas, ¿no? Lucas 16, la parábola del rico y Lázaro. Muy bien. Bueno, entonces, eso es el infierno. Entonces, cuando ellos estudian lo del infierno, claramente la Biblia muestra que el infierno no es un lugar de castigo eterno. Se valen de eso para decir, ves que no existe entonces un castigo eterno. Ojo, que el infierno donde actualmente están las personas, ¿sí? Que han muerto sin Cristo, no sea eterno, no quiere decir que el castigo no sea eterno. Y eso lo voy a ir aclarando poco a poco. Para eso primero hay que diferenciar lo que es el infierno temporal a lo que es el lago de fuego eterno. Son dos cosas distintas. Entonces, si nosotros nos centramos solo en el infierno, por supuesto que no lo vamos a ver
como un lugar de residencia de castigo eterno, porque el infierno no está diseñado para eso. El infierno, Seol en el antiguo, Hades en el nuevo, simplemente es el lugar de los muertos, un lugar de espera, un lugar que estaba dividido en dos compartimentos, uno para los impíos, lugar de tormento, y otro para los justos, lugar de reposo. Muy bien. Y entonces Jesús fue al Hades, claro, tenemos evidencia bíblica. Número uno, cuando por ejemplo Jesús estaba en la cruz, ¿qué le dijo al ladrón? De cierto te digo que hoy estarás conmigo ¿dónde? En el paraíso. Muy bien. Otra evidencia bíblica, Hechos capítulo 2, cuando Pedro le predica a los judíos ahí en Jerusalén. Y cita la profecía de David, ¿no? El Salmo. Cita y habla de que no dejarás mi alma en el Hades. Claro, en el Antiguo Testamento vas a leer, no dejarás mi alma en el Seol. Pero Pedro, que está pues en el Nuevo Testamento con el griego, dice, no dejarás mi alma en el Hades. Y lo aplica a Jesús, hablando de su resurrección, que su alma no fue dejada en el Hades. ¿Dónde estuvo entonces Jesús? En el Hades, ¿no? Son algunas evidencias bíblicas que nosotros tenemos de eso. Ahora, por supuesto, Jesús no fue al Hades a pagar ahí por los pecados, ya que el pago de los pecados es con su sangre en la cruz. Muy bien. Tampoco fue ella a predicarle a ningún espíritu, ningún demonio, nada. Esas teorías no enseñan la Biblia, ¿sí? Jesús fue al paraíso, como le dijo al ladrón. Hoy estarás conmigo en el paraíso, o sea, en el lugar de reposo que también estaba en el Hades. Muy bien. ¿Y qué hizo ahí Jesús? Bueno, probablemente lo que dice Pablo, nos ha trasladado, ¿no?, de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Y además, a partir de que las epístolas comienzan a mencionar que cuando uno muere va directamente a la presencia de Cristo, nos hace entender de que posiblemente Cristo en ese momento trasladó a los que estaban en el paraíso, ya que no había ninguna razón para seguir en espera. Ya la redención perfecta y final la había realizado. Así que lo que Cristo hace es trasladar a las almas de los justos que están en el paraíso, en el lugar de reposo, y llevarlas al reino celestial. Entonces quedó solamente la parte de el infierno, donde actualmente ahí están los impíos todavía esperando. ¿Qué están esperando? Su juicio final. Recuerden que el Seol o el Hades es un lugar de espera. Entonces, se podrá salir del infierno, y ahí está la doctrina de los católicos, ¿no? Los católicos dicen que cuando uno se va hoy al infierno, nunca más sale de él. Error. Abre tu Biblia, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 20, porque de este infierno donde actualmente están las personas, ¿sí? Sí se va a salir. Apocalipsis capítulo 20. Ay, pastor, ¿qué me está diciendo? Yo nunca escuché esto en mi vida. Bueno, no leíste la Biblia. No me eches la culpa a mí, no le eches la culpa a otro. Tú eres responsable por no leer la Biblia. ¿Sí? Como una vez una hermana me dijo, ay, pastor, todo lo que usted me enseña, yo nunca en mi vida lo había oído. ¿Y sabes cuánto tiempo tenía de creyente? Como 30 años de creyente tenía esta hermana. Y yo le dije, no es que nunca oí, es que nunca leíste la Biblia. Si no la lees, si no la estudias, bueno, no le eches la culpa a los demás, ¿no? De que seas engañada, de que estés recibiendo otro tipo de doctrinas si tú mismo no estás estudiando, leyendo fielmente la Biblia. Muy bien, Apocalipsis capítulo 20, ahí te voy a demostrar cómo del Hades sí se sale. ¿Ya? Mira, verso 12. Vamos a ver aquí. Ajá, no, verso 13. Dice, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Muy bien. Entonces, ahí está una clara evidencia de que de el Hades sí se sale. Salieron. Claro, el libro de Daniel capítulo 12, si quieres ábrelo ahí, libro de Daniel capítulo 12, verso 2, verso 3 por ahí, vas a ver cómo habla de una resurrección no solo de los justos, también habla de una resurrección de los impíos. Muy bien. Ahora, si Dios va a aniquilar a las personas, ¿para qué resucitarlas? Eso es la primera pregunta que hay que plantearnos. O sea, la Biblia apunta a una resurrección de los impíos. Daniel dice que resucitarán los impíos para vergüenza y confusión perpetua. Jesús ratificó eso en Mateo 25. Si quieres, búscalo en tu Biblia otra vez, porque toda la Biblia coordina, toda la Biblia armoniza, ¿no? Entonces, busca si quieres Mateo 25. Para que no me creas a mí, sino cree la Escritura, ¿ya? Vamos a ver, por ejemplo. Y ahí está. Verso 45. Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hiciste, e irán
estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Qué interesante. Castigo eterno, vida eterna. No sé si están... Ah, ahí está. Otra vez. Castigo eterno, vida eterna. Ahora, yo quiero que te fijes en algo acá. No dice infierno eterno, ¿no? Dice castigo eterno. Y luego, los justos, ¿dónde van a morar los justos? Ah, los justos van destinados a la vida eterna. Ahora, si yo no quiero interpretar el castigo como eterno, tampoco puedo interpretar la vida como eterna. Si yo quiero entender que Dios nos ha dado vida eterna y que vamos a, después de la consumación de los tiempos, vamos a vivir, ¿no?, al lado de Él, vamos a ir a la vida eterna con Él, entonces tengo que aceptar también que el castigo a los impíos es un castigo eterno también. No puedo yo partir el verso en dos y decir uno habla en forma simbólica y no es eterno y la otra sí es literal y sí va a ser eterno. No puedo jugar así con las escrituras, ¿no? Entonces, el castigo es eterno, la vida de los justos también es eterna. Así de simple. Dice, la paga del pecado es muerte, Romanos 6, ¿no? Romanos 6, 23. La paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Creemos que hay vida eterna? Bueno, ¿qué problema hay con creer que hay castigo eterno también? Jesús lo está diciendo. Aquí no hay referencia ajena, acá no hay la palabra ajena, aquí no hay referencia a un lugar, sino al castigo. El castigo es eterno, ¿sí? Ahora, claro, nosotros aquí podríamos leer esto y pensar que Jesús se refiere a que en el momento mismo ambos, ¿no?, van a ir a sus lugares de destino, los justos a la vida eterna y los impíos al castigo eterno. Pero hay que reconocer que la teología tiene un progreso. No podríamos entender esto sin Apocalipsis capítulo 20, porque lo que nos va a decir este capítulo, ¿sí?, de Apocalipsis es que entre la primera resurrección, donde resucitan los justos para reinar con Cristo, y la segunda resurrección, donde resucitan los impíos para ir al castigo eterno, van a pasar 1000 años. Así de simple. 1000 años. Entonces, para entender eso, tengo que nuevamente ir a Apocalipsis capítulo 20. Vamos allá. Esto es muy importante para lo que vamos a después sentenciar, ¿ok? Apocalipsis 20, muy bien. Vamos a ver aquí. Por ejemplo, aquí. Mira, ve. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados también, los que estaban en la tribulación, por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron, o sea, resucitaron, y reinaron con Cristo 1000 años. O sea, todos los justos resucitan. ¿Para cuándo? Para reinar con Cristo, para el milenio. Esto sería en la segunda venida de Cristo. Resucitan todos los justos desde el Antiguo Testamento hasta los justos que han creído en Cristo en la tribulación. Todos resucitarán para reinar con Cristo, dice, 1000 años. Ahora mira, pero, ¿ve? Mira ese pero, un contraste. Pero los otros muertos, ¿quiénes son los otros muertos? O sea, los impíos. Los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. ¿Ves cómo la teología progresa? O sea, Daniel nos decía que va a haber resurrección de justos y de impíos. Los justos resucitarán para recibir su reino, su herencia, para vida eterna. Y los impíos resucitarán para castigo eterno. Muy bien, Jesús también dijo lo mismo, ¿no? Habrán dos grupos, unos que irán a la vida eterna, otros al castigo eterno. Muy bien. Pero Apocalipsis 20 nos aporta que entre la primera y la segunda resurrección va a haber 1000 años. ¿Te das cuenta? Cómo la Biblia se complementa en su teología. Muy bien. Ahora mira, esta es la primera resurrección. ¿Te das cuenta? No estamos inventando nada. Eso es lo que la Biblia dice. Bienaventurado y santo el que tiene parte, ¿en dónde? En la primera resurrección. ¿Te das cuenta? En la primera resurrección van a resucitar solo los justos, los santos de Dios, de todos los tiempos, para reinar con Cristo. ¿Y qué dice de ellos? Dice, la segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él otra vez 1000 años. Ahí está. Reinarán con Él 1000 años. La claridad, la sencillez de las escrituras, ¿no?
Entonces aquí está, para que usted vaya anotando, ¿ya? Muy bien. Ahora mira, verso 7. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Ay, algo va a pasar ahí, ¿ya? Algo va a pasar ahí. Bueno, vamos, después volveremos aquí. Vamos a ver aquí, por ejemplo. ¿Qué pasó? Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto. Cuando dice aquí, y vi a los muertos, ¿a qué se refiere? Se está refiriendo a la segunda resurrección. Porque en la primera resurrección, ¿quiénes resucitan? Los justos, los santos. Muy bien, para reinar con Cristo 1000 años en la tierra. Después de los 1000 años, resucitarán ¿quiénes? Los impíos, los que van a ser juzgados ante el trono blanco. Muy bien, entonces por eso dice, ¿no? Los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Aquí ya no está la iglesia, no está ningún santo, porque ya todos ellos ya reinaron con Cristo, ya todos ellos están glorificados, están con Cristo. Aquí es la segunda resurrección. La segunda resurrección solamente es para los impíos, que pasarán al trono blanco. Entonces, para pasar al trono blanco, ¿qué tuvo que pasar? Han salido del infierno, pues. Sus almas vuelven a sus cuerpos, por eso es que el mar y todo entrega a sus muertos, porque hay un complemento. Los cuerpos físicos que están en la tierra, que están en el mar, se juntan con las almas que el Hades entrega. Muy bien. Entonces hay resurrección y se paran delante de ¿qué? Del trono blanco para ser juzgados. Entonces los juicios comienzan, los libros se abren. Dice, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. ¿No? Y otra vez, y el mar entregó los muertos, y un breve resumen de todo esto, y otra vez, y fueron juzgados cada uno según sus obras, otra vez, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de... ¡Ah! Aún el Hades mismo será lanzado al lago de fuego. Por eso no hay que confundir las dos cosas. El Hades, el Seol o el infierno, es un lugar donde están actualmente los impíos, las almas de los impíos. De ahí saldrán las almas, resucitarán para ser juzgados, ¿sí? Y ser lanzados al lago de fuego. Pero ese mismo Hades, ese mismo infierno, será también lanzado al lago de fuego. No me pregunte dónde está el lago de fuego, porque el verso no me dice, pastor, ¿en qué planeta? Algunos dicen, es Júpiter, porque Júpiter es una bola de fuego tremenda. Bueno, no sabemos. Es el Sol, no puedo saber, no hay forma. La Biblia no lo dice, pero sí sabemos que hay un lago de fuego. Hay un lago de fuego, ¿ya? Y el Hades mismo va a ser lanzado ahí. Y ahí dice claramente, esta es la muerte segunda. ¿Qué había dicho versos anteriores? De los que resucitaron en la primera resurrección, que la segunda muerte no tiene poder sobre ellos. Así que la segunda muerte será solo para los impíos y pecadores, los que nunca se arrepintieron, los que nunca creyeron el Evangelio. ¿Ah? Entonces dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ahora, esto es bastante significativo. Aquí está el detalle para creer en un castigo eterno. No en el infierno, porque el infierno ya hemos visto, es un lugar temporal. Eso sí hay que aclararlo muy bien. El infierno no es el lugar de castigo eterno. Eso nos han mentido, lamentablemente, por mucho tiempo, ¿no? Y hemos creído así por parte de los católicos. Y bueno, por eso se presta hoy en día tanta confusión, porque están confundiendo siempre el infierno con el lago de fuego, cuando la Biblia claramente dice que el mismo infierno será lanzado al lago de fuego. Así que son dos cosas distintas. No hay que confundirlas. Si confundimos esas cosas, por supuesto, en todo lo demás nos vamos a confundir. Muy bien. Así que el infierno es un lugar temporal. De ahí saldrán las almas porque es un lugar de espera. Es como cuando alguien está fuera del juzgado y está en una sala, está ahí de repente con las esposas en las manos, pero está esperando a que llegue la hora de su juicio. Eso es el infierno. Por eso algunos no le encontraban sentido. Dice, pastor, pero si ya las almas están en el infierno, ¿qué sentido tiene después la resurrección? Ay, no entendiste. Es que el infierno no era el lugar de residencia de castigo eterno. Solamente era el lugar de espera. Era la sala de espera. Hasta que llegue el momento en que el juez se siente en el trono blanco y esas almas con sus cuerpos mismos pasen delante de él a ser juzgados. Y solo allí van a ser recién lanzados
al lago de fuego. Estoy siendo reiterativo para que no quepa ninguna duda, porque yo sé que hay hermanos que van a entender muy rapidito, pero hay otros hermanos que van a estar un poquito más lento. Entonces siempre repito y repito porque yo sé que hay todo tipo de oyentes. Muy bien. Bueno, entonces esto de aquí es clave. Porque dice, el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Y qué hay con eso, pastor? Los adventistas y los testigos dirán, no dice ahí que están en el lago de fuego eternamente, dice solamente que fueron lanzados. Y si yo te lanzo a un lago de fuego, pues te consumes y dejas de existir. Bueno, eso es la filosofía que estás aplicando, eso es tu pensamiento. Pero vamos al texto bíblico, ¿ya? Por eso es bueno siempre estudiar la Biblia en panorama. Así que vamos a retroceder al capítulo, vamos a ver, capítulo 19. Vamos a retroceder un poquito al capítulo 19 para entender unas cositas importantes acá, ¿ya? Vamos al final del capítulo 19. Ahí está. Muy bien. Apocalipsis 19, verso 19, ¿sí? Mira lo que dice aquí. Y la bestia, o vi a la bestia. Díganme ustedes, ¿quién es la bestia? ¿Ah? Pastor, no nos llame bestia. No. ¿Quién, quién es la bestia que se refiere aquí Juan en Apocalipsis 19, 19? Porque dice, y vi a la bestia. Ojo que hay dos bestias, ¿ah? ¿Sabías eso, no? En Apocalipsis hay dos bestias. La primera bestia, ¿quién era? El anticristo. La segunda bestia, ¿quién es? El falso profeta. Aquí dice vi a la bestia. Cuando usted vea eso, que dice vi a la bestia como simplemente una bestia, no dice ni primera ni segunda. Cuando dice así, se refiere al anticristo. ¿Ya? Y además, por lo que vamos a ver en el contexto inmediato, usted va a ver que se refiere al anticristo porque luego lo menciona al lado de él al falso profeta. Así que no hay mucho problema con esto. Muy bien. Y vi a la bestia. Luego, también a los reyes de la tierra, claro, porque el anticristo ha preparado a las naciones del mundo con sus reyes, ¿no? Con sus ejércitos. Entonces vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos. Muy bien. Reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo. ¿Quién es el que montaba el caballo, según el contexto? Cristo. Muy bien. Cristo. Y contra su ejército. Sí, porque Cristo también viene a la cabeza de un gran ejército. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa? Mira, la bestia fue apresada. Muy bien. Subrayamos eso. La bestia fue apresada. ¿Y con ella quién? El falso profeta. Ah, ya. Por eso te decía que es muy fácil, ¿no? Deducir cuando dice la bestia a quién se refiere. Porque no puede ser el falso profeta, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí lo menciona, como alguien distinto al falso profeta. Fácil, sencillo de entender la Biblia, ¿no? La bestia fue apresada y con ella el falso profeta. ¿Qué había hecho este falso profeta? Dice que había hecho delante de ellas las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia. Ah, la marca de la bestia, el anticristo, pues. Muy bien. Y también habían adorado su imagen. ¿Sí? Ahora, mira, presta atención. Estos dos, ¿qué pasó con ellos dos? Fueron lanzados, ¿cómo? Vivos. Muy bien. Dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Oh, muy bien. Aquí ya se va armando la teología. ¿Te das cuenta? Estudiar la Biblia, sí, por eso que a veces me cuesta a mí responder. Pastor, ¿por qué no es breve? ¿Por qué no responde en un minuto? No seas ocioso, hijo. ¿Quieres estudiar Biblia? ¿Quieres aprender Biblia? Bueno, tómate el tiempo para escuchar. Y sobre todo para estudiar. A mí me cuesta responder en un minuto porque hay mucho que explicar para llegar a una respuesta sólida. ¿Ok? Yo te puedo decir sí, sí y no. Bueno, ¿qué satisfacción es eso? ¿Qué aprendemos? ¿No? Entonces es necesario aprender también a interpretar la Biblia. Bueno, entonces dicen, estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con... Bueno, ¿qué hay con esto, pastor? Primero, cuando dice estos dos, ¿a qué tipo de seres se refiere? Seres humanos. ¿El anticristo será un ser humano? Sí. ¿El falso profeta será un ser humano? Sí también. ¿Por qué no apresa aquí o por qué no echa a Satanás al lago de fuego? Obviamente, porque sabe Jesús que después de los 1000 años todavía va a haber gente rebelde en el mundo y Satanás va a ser usado para pasar el último filtro después de los 1000 años. Muy bien. Y además Satanás es el único que no es ser humano aquí. Esto Dios lo hace en su infinita sabiduría para demostrar cómo va a ser el castigo eterno. Porque estos dos que son seres humanos, en primer lugar, son lanzados vivos, no muertos. Son lanzados vivos dentro, no fuera, no alcohol, dentro de un lago de fuego que arde con azufre.
¿Y qué pasó con los demás? Mira, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca de... Ah, mira, date cuenta de la diferencia. Los ejércitos del anticristo son muertos. Mueren, es decir, sus cuerpos caen. Por eso, verso anterior, vas a ver qué dice aquí. Acá está. Dice, a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios. No confundas esto con la cena de la... No, no tiene nada que ver con las bodas del Cordero. Esto es otro tipo de cena. ¿Qué cena, pastor? Ahí lo dice. Para que comáis carne de reyes, de capitanes y carne de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes y carnes de todos libres, de esclavos pequeños y grandes. Ah, se refiere a la matanza que va a haber en el Armagedón, en la segunda venida de Cristo. Los ejércitos del anticristo con sus caballos y con todo van a perecer, por eso los cuerpos de ellos van a quedar regados por todo ese valle, ¿sí? Y bueno, ¿qué va a pasar aquí? Obviamente las aves de rapiña van a venir a comer de sus cuerpos. Así que mira la diferencia, los ejércitos son muertos, pero estos dos seres, ¿ya? El anticristo y el falso profeta no son muertos, sino son lanzados vivos, vivos, a el lago de fuego. Está clarísima enseñanza para testigos y adventistas que se niegan a creer que Dios es capaz de castigar por largo periodo de tiempo a seres humanos. Estos son seres humanos impíos. Y vas a ver que no los aniquila, sino que los deja ahí en el lago de fuego, atormentados día y noche por miles de años. Ahorita lo vamos a comprobar, ¿ya? No se desespere. Entonces dice, los otros fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de... Ahí está, claro. Claro, porque ellos sí fueron muertos y quedaron sus cuerpos. ¿Por qué? Porque están siendo reservados para el juicio final, pues, donde van a resucitar para ser recién lanzados allí. Solamente el anticristo y el falso profeta por adelantado son lanzados al lago de fuego. Con eso, ¿qué está diciendo el Señor? Está mostrando su juicio. Así va a ser el castigo. Ahí van a estar no aniquilados, sino ahí van a estar sufriendo en el lago de fuego, y les da 1000 años más a la humanidad para que se arrepientan, para que no vayan a ese lugar de tormento, de castigo eterno. ¿Se arrepintieron? Tristemente, Apocalipsis 20 va a decir que no. Después de los 1000 años, esta humanidad perversa se rebela contra Cristo. Ahora usted entiende por qué su castigo es justo. No es que Dios sea malo. Ellos prefieren sufrir eternamente que amar a Dios. Esa es la verdad. Ahora, volvamos al capítulo 20 para demostrarles entonces cómo ellos no fueron aniquilados. Fácil. Mira, vamos a ver. Muy bien. Vamos a ver, capítulo 20. ¿Qué sucede aquí? Bueno, Satanás no fue lanzado al lago de fuego. Satanás, dice ahí, fue prendido, ¿ya? Y lo ató por 1000 años, ¿ok? Satanás fue atado por 1000 años en el abismo, ahí está. Lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Bueno, la Biblia es clarísima en eso, ¿no? Entonces, solo el anticristo y el falso profeta son lanzados al lago de fuego. Satanás, no. Satanás es llevado al abismo y ahí está atado por 1000 años. Ok. Vamos a seguir viendo más abajo. Todo esto ya lo leímos. Acá está, mírame. Miren esto. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Ahí está. Claro, muchos se preguntan, pastor, pero si ya están los 1000 años, ya Cristo está reinando en la tierra, ¿para qué lo vuelve a sacar? ¿Por qué no lo lanzó al lago de fuego? Es que algunos no han entendido que la segunda venida de Cristo, el Armagedón, no es el final de todo. El reino de los 1000 años justamente era la última oportunidad para la humanidad, para que teniendo a Cristo mismo reinando en la tierra puedan arrepentirse, ¿sí? Pero aún después de 1000 años que Cristo reine aquí, la humanidad seguirá siendo pecaminosa. No nos estamos refiriendo a los redimidos están reinando con Cristo ahí en la tierra prometida. Eso lo dice claramente los versículos que hemos leído aquí. Vamos a ver. Sí, acá está. Mira, ve. Subieron sobre la anchura, o sea, es las naciones que se rebelaron contra Cristo, al mando de Satanás. ¿Rodearon qué? El campamento de los santos y la ciudad amada. Entonces cuando ocurran los 1000 años, hermanos, la transformación de la tierra solo va a ser la tierra prometida, no va a ser el planeta completo. Entonces,
la tierra prometida sí, ahí va a estar reinando Cristo con todos sus santos, pero el mundo alrededor, las naciones alrededor, todavía van a seguir existiendo como hoy y van a seguir siendo pecaminosos, van a seguir teniendo un corazón contra Cristo, aunque lo van a ver a Cristo reinando ahí, en la tierra prometida. 1000 años en la que Cristo los regirá con vara de hierro, o sea, duramente. ¿Por qué? Por su pecaminosidad, obviamente. Entonces, cuando Satanás viene, algunos dicen, pero pastor, la Biblia dice que Satanás se engañará ahí No, no, no. Mire bien. Acá dice, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a quienes. A las naciones que están en los cuatro ángulos. No engaña al campamento de los santos. No engaña a los redimidos, no engaña al pueblo de Dios, engaña a las naciones impías que están por toda la tierra, después de 1000 años todavía con un corazón rebelde contra Cristo. Nunca lo amaron. ¿Ve? Y Satanás no estaba en ese tiempo, así que no le pueden echar la culpa a Satanás. Eran ellos que tenían el corazón contra Cristo. Muy bien. Entonces, dense cuenta cómo Dios está armonizando todo para mostrar su justicia y también su misericordia. Y el gran ejemplo es que el anticristo y el falso profeta, estos 1000 años ya estaban en el lago de fuego. Sigamos leyendo. Vamos a ver. Va a ver usted cómo ellos no fueron aniquilados. Verso 9. Y subieron sobre la anchura de la tierra, rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y dice, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Muy bien, pero eso habla de físicamente, ¿ah? No habla de sus almas. Físicamente los consumió, o sea, los mató. ¿Ok? 10. Y el diablo que los engañaba fue, ¿qué dice? Vamos a ver, lean con atención. El diablo que los engañaba, ahí está. ¿Qué pasó con él? Ahora recién fue lanzado en el lago de fuego y ahí está. Ahora sí Satanás va a ser lanzado al lago de fuego. Muy bien. ¿Pero qué hay con esto, pastor? Bueno, siga leyendo. Dice, ¿dónde estaban quién? La bestia y el falso profeta. Muy bien. Ojo, hasta aquí el lago de fuego está vacío todavía. Los únicos que están en el lago de fuego, ¿quiénes son? El anticristo y el falso profeta. Ahora Satanás va a ser lanzado ahí para hacerles compañía. Por eso dice, donde estaban la bestia y el falso profeta, ¿ok? Y mira aquí el número, y serán. ¿Qué número es? ¿Singular o plural? Serán, plural. Oye, si el anticristo y el falso profeta hubieran sido aniquilados, no diría aquí y serán, sino diría y será, refiriéndose solamente a Satanás. Lo cual prueba, amados hermanos, que tanto el anticristo y el falso profeta, que son seres humanos, han estado 1000 años en el lago de fuego. 1000 años. No han sido aniquilados, no han sido destruidos. Han estado sufriendo ahí 1000 años. Y ahora le dicen, bueno, les envío una compañía más. ¿Ah? Ahí tienen a su papito el dragón. Entonces, lo envía a Satanás también con ellos. Y ahora en forma plural. Dice, y serán. O sea, refiriéndose a los tres. ¿Serán qué? Vamos a verlo ahí. Serán atormentados, ¿qué dice? Día y noche por los siglos de los... ¡Oh! Ahí está. La claridad de las escrituras. Y bueno, si usted es adventista o testigo y usted quiere patalear todo lo que quiere, hágalo contra Dios y contra su palabra. Pero no me puede decir que la Biblia no es clara en este asunto. Y más bien le ruego por amor. Si usted está en alguna de estas organizaciones, salga de allí. Usted estudie la palabra. Yo me alegro tremendamente porque en estas últimas semanas he recibido mensajes también de adventistas, de testigos, diciendo que han entendido la verdad, han entendido la palabra. Hermanos, y eso es nuestra motivación de hacer esto. No solamente porque edificamos al creyente, porque la palabra de Dios también está salvando almas. Y está abriendo los ojos a muchos que están siendo engañados en sus organizaciones. Qué hermoso, ¿no? Hace poco nomás, hace unos días me escribió un adventista diciendo que se ha dado cuenta, y gracias a las enseñanzas, que hay muchas cosas que ahí son antibíblicas, ¿no? Y bueno, le he prometido tener una llamada para darle una buena dirección. Hermanos, no hacemos esto por querer ahí lucir nuestro conocimiento como algunos nos acusan. No, hacemos esto porque solo exponiendo la palabra correctamente trazada va a haber salvación de vidas y edificación, por supuesto, del pueblo de Dios. Entonces aquí claramente se nos dice cuál es la naturaleza del castigo en el lago de fuego. Ya estuvieron 1000 años ahí, el anticristo y el falso profeta, ¿sí?
1000 años y no fueron aniquilados, ahí estaban siendo atormentados. Se les sumó Satanás, ahora los tres serán atormentados, dice, día y noche por los siglos de los siglos. ¿Ah? Es interesante. Mira, la vez pasada vi a un adventista predicando contra el infierno eterno. Y él decía, no, que en la Biblia cuando tú encuentras la palabra eterno no significa para siempre. No significa que es eterno, ¿no? Porque solamente significa algo temporal y toma algunos ejemplos, ¿sí? Algunos ejemplos del Antiguo Testamento cuando se mencionó la palabra eterno o perpetuo. ¿Ves? Ahí no está diciendo que es eterno, ahí está diciendo que es algo temporal. Y yo le digo, qué conveniencia, ¿no? Qué conveniencia. ¿Saben por qué? Porque cuando hablan del reposo, del Shabbat, ahí sí vale la palabra eterno y perpetuo. Dice, el Shabbat, dice aquí, será instituido por estatuto perpetuo. ¿Y qué es perpetuo? Es eterno y eterno es para siempre. Ahí sí le conviene que lo eterno sea eterno. Pero cuando hablamos del infierno, lo que es perpetuo y eterno, dice, no, no, es temporal. Oh, eso le llamo yo conveniencia exegética. Pues no llamarle otra cosa. Pues no llamarle otra cosa, ¿no? ¿Qué conveniencia exegética o hermenéutica? Yo acomodo los significados de los pasajes, de los textos, de las palabras como yo quiero. A mi antojo, según cuando me convenga. Cuando me conviene es eterno. Si se trata del Shabbat, toda la palabra eterno y perpetuo es eterno. Pero si se trata del infierno, no, no. Ahí no significa eterno. Ahí significa temporal nada más. Oh, qué detalle. Bueno, gracias a Dios que tenemos mucho más que simplemente una palabra eterno. Tenemos, por ejemplo, esta frase que dice, serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Una vez hablé con los testigos de Jehová y les expuse todo esto que les estoy exponiendo y ellos me dijeron, no, 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 pero esto acá, cuando dice serán atormentados de día y noche, es solo simbolismo, ya que Apocalipsis es un libro simbólico. Y yo le dije, pero, ¿qué simbolismo? O si esto es un simbolismo, entonces, ¿qué nos quiere enseñar? Si Dios quiere enseñarnos que el castigo es aniquilación, dejar de existir, ¿por qué nos da un simbolismo en la que nos dice que van a ser castigados día y noche por los siglos de los siglos? Eso no tiene ningún sentido, le digo. No tiene ningún sentido. Si esto es un simbolismo, ¿qué representa entonces? Yo le digo, sino un castigo eterno. ¿Qué más va a representar? Y se quedaron callados. No supieron qué responder. Bueno, no importa si tú dices que Apocalipsis es simbólico, yo te voy a llevar a una epístola doctrinal, literal. No te voy a llevar a Eclesiastés porque él me sacó Eclesiastés. Bueno, Eclesiastés es poético también, por si acaso. Y tú dices que Apocalipsis es simbólico y por eso no. Bueno, vamos a una epístola doctrinal que es bastante literal. ¿Qué te parece? Muy bien. Vamos a segunda de Tesalonicenses capítulo 1. Muy bien, vamos allá. Y dice aquí, segunda de Tesalonicenses capítulo 1, para los que notan. Verso 6. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados daros reposo con nosotros. Muy bien. Ahora mira acá. ¿Cómo? ¿Cómo es esta naturaleza del juicio de Dios? Verso 8. En llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. O sea, los incrédulos, los impíos. ¿Qué pasará con ellos? Los cuales sufrirán pena de eterna perdición. Ah, ¿cómo? ¿Aniquilados? No, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Ah. ¿Pablo creía en un castigo eterno para los impíos? Por supuesto que sí. Aquí no habla del lugar, aquí habla de la naturaleza del castigo, de la pena que están recibiendo ellos. Están condenados a vivir excluidos eternamente de la presencia de Dios. ¿Cómo vas a estar excluido si no existes? ¿Mm? No, la pena, pena de eterna perdición, eterna condenación, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Y ahí está. Entonces, hermanos, tenemos que hacer una gran diferencia. Una cosa es el infierno. El infierno es un lugar temporal, es un lugar de espera, una sala de espera. Ahí están yendo todos los que no han creído el Evangelio, todos los impíos, los incrédulos. Todos los que no creen al Señor y mueren, sus almas van al infierno. Muy bien. De ahí,
claramente hemos visto que el infierno entregará sus almas, ¿sí? Volverán a vivir. ¿Para qué? Para ser enjuiciados ante el trono blanco. Después de ser juzgados ante el trono blanco de Dios, recién serán lanzados al lago de fuego, donde ya estaban ¿quiénes? Satanás, el anticristo y el falso profeta. Por eso que Apocalipsis 20 termina ya con el juicio a todos los impíos, los seres humanos impíos, ¿no? Los demás, que serán lanzados también a ese lugar donde, nuevamente Apocalipsis claramente ha dicho, serán atormentados de día y de noche por los siglos de los siglos. No hay forma de sacarle otra interpretación a eso, ¿no? Quizás si hubiese dicho, serán atormentados eternamente, hubiesen buscado una forma ahí de, no, la palabra eterno, esto que lo otro, pero no hay forma de desviar la verdad de una frase tan exacta como decir, serán atormentados de día y de noche por los siglos de los siglos. Muy bien, entonces sí, hay que diferenciar infierno, lugar de espera, lago de fuego, lugar de castigo eterno. Si usted está escuchando esto y usted sabe en su conciencia que no tiene hoy una comunión con Dios, usted no entregó su vida a Cristo, usted escuchó de repente el Evangelio muchas veces, pero hasta ahora no lo aceptó, usted no se ha arrepentido todavía, usted puede ser librado aún de este castigo eterno, usted puede arrepentirse hoy. Yo le ruego con todo el corazón creer en el Evangelio, creer en Jesucristo, arrepentirse de corazón y hoy volverse al Señor. Conviértase al Señor. El Señor le llama con amor eterno, ¿sí? Y Él es el que le demanda que debe arrepentirse. Arrepentirse por no vivir para Él, por vivir para usted mismo. Fuente de eso es que incurrimos en todo pecado. Arrepiéntase y la sangre de Cristo que Él vertió en la cruz es suficiente para perdonarle y librarle del castigo eterno. Cristo dijo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, no vendrá a condenación. Es categórico. Dice, no vendrá a condenación. Dice, yo le resucitaré en el día postero. No, no va a ser condenado. ¿Por qué? Porque ha pasado de muerte a vida. Así que si usted quiere experimentar esto, arrepiéntase hoy mismo y entregue su vida a Jesús.